Muy buenas noches. Soy el hermano José Ávila Pérez, pastor de la iglesia SILAC en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Deseamos muchas bendiciones para ustedes que nos están viendo por primera vez y los que nos continúan viendo, a toda esa hermosa congregación, todos esos hermanos en Cristo. También reciban muchísimas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Suscríbanse al canal. Y en la parte inferior aparece una campanita, actívenla para que reciban notificaciones cada vez que se sube contenido. Y así ustedes estén al tanto en conocimiento, en las predicaciones. Y como les dije ya hace unos varios jueves o hace unas varias fechas, vamos a iniciar un estudio de tipo teológico sistemático. Y vamos a iniciarlo en lo posible, lo más pronto, es mi anhelo, es mi deseo, en lo más pronto, para que no solamente escuchemos y aprendamos palabras, cita aquí, una cita allá, sino que aprendamos doctrina, lo que son las bases, el fundamento que tiene la iglesia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, y que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Ahora bien, esta noche tenemos un salmo en una continuación. Este salmo, el autor viene siendo el rey David. Y este salmo, dicen los estudiosos, los eruditos, los doctores en divinidad, etcétera, que hace parte o es una continuación del Salmo 9. En la versión Reina Valera 1960 tiene un título que dice Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. En la Biblia de las Américas dice oración pidiendo la caída de los impíos. Y en la traducción lenguaje actual aparece como oración por la victoria. ¿Ok? Aquí vemos que por primera vez hay una imploración a nuestro Dios para que se castigue al malvado, para que se castigue al inicuo. Y aquí se presenta algo bastante particular en este Salmo 10, y es que a partir del versículo, es un salmo que consta de 18 versos, y a partir del Salmo 1 hasta el 11 podemos contar 22 tipos de pecados que presenta el impío, el inicuo, y a partir del versículo 12 hasta el 18 vemos que hay una esperanza para el creyente. O sea, vemos que en la primera parte del Salmo, que va del 1 al 11, se presenta un mundo de hostilidad que causa, en este caso, en el salmista, un desaliento. Pero a partir del versículo 12 hasta el verso 18, cortico, son 6 versos nada más, hay un mundo de esperanza y él se llena nuevamente de aliento. Ok, y dice así la escritura, te lo voy a leer tanto en la Reina Valera y al tiempo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice en la Reina Valera así: plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dice el verso 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice así, te leí hasta el versículo 5. En la traducción lenguaje actual, y quiero recordarte eh, eh, por qué me gusta cotejar varias versiones para tener más claridad del mensaje que está queriéndonos mostrar Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comprender esta revelación impresionante. Hay que ver los contextos. Siempre es base cada vez que nosotros nos involucremos con una lectura de la palabra, sea un pasaje
sea un capítulo, sea un libro incluso. Cuando tú entres en un estudio o entres en una lectura de la palabra de Dios, siempre te voy a recomendar. Yo creo que lo he dicho muchísimas, no me voy a cansar de repetírtelo, que nunca puedes obviar los contextos. ¿Por qué? Porque te ayudan a comprender el pasaje en sí. Tenemos que hacernos muchas preguntas, obviamente. ¿Cuál era la intención del mensaje? ¿Cómo el autor, cuando lo inspira el Espíritu Santo, cómo fue tomada esa información por parte de los que escucharon lo que él escribió? ¿Qué quería decirle Dios en ese momento, tanto al autor como al pueblo que iba a escuchar? Y una cantidad de cosas que que puede uno cuestionarse. Y todo eso está bien, es fabuloso, tiene que ser así. El asunto y el punto es, cuando tú estés leyendo la palabra, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Uno, su contexto histórico. ¿Por qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál es la idea principal en ese pasaje? Y conforme al contexto, para atacar o para hacer ver la situación que estaba pasando en este momento esa comunidad o esa sociedad. ¿Cómo puedo aplicar ese pasaje a mi situación, a mi realidad? Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es atemporal, siempre, ya, pero también no podemos obviar que cuando fue escrita para un pueblo determinado, en un tiempo determinado, bajo una situación determinada. Ya, podemos estar pasando momentos fuertes, momentos duros. Esto no quiere decir que tengamos que tomar la porción de la palabra y aplicarla a nivel literal. No. Recordemos que el autor o los autores utilizaron muchas figuras literarias y teniendo en cuenta el manejo de esas figuras, cómo podemos interpretar conforme al contexto que está en ese pasaje para poder entender la idea. ¿Ya? Entonces, la traducción lenguaje actual te habla en sí de la idea conforme al contexto en un pasaje en concreto, mientras que la Reina Valera viene siendo una versión donde está basado más copia tras copia. Esa es la esencia del por qué tenemos en español tantas versiones. ¿Ya? Hay una versión basada en unos textos originales, en unas copias de unos originales y así sucesivamente. Y hay otras versiones donde hay una idea del texto en sí. Ojo, esto no quiere decir que no tengan autoridad. Esto no quiere decir que tengan contradicción las versiones. No, señor. Ya. Hay puntos donde si tú quieres estudiar a profundidad, donde puedes darte cuenta de muchas cosas y puedes en ese cotejamiento, en esa corroboración de los textos, sacar conclusiones pertinentes respecto a la situación en sí. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? A mí me gusta personalmente tanto la nueva traducción viviente, porque su lenguaje es un lenguaje muy ameno, es un lenguaje donde hace un énfasis en la idea y al igual que la traducción la Biblia de las Américas, o si te queda fácil a nivel económico, tratar de conseguir lo que se llama la Biblia Stuttgartensia o la Biblia textual. Es hasta ahora el documento que posee, es la Biblia, perdón, que tiene los documentos más antiguos hasta ahora encontrados. Incluso la cuarta versión está cotejada con los papiros encontrados o con los documentos encontrados o los rollos encontrados
en Qumran hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, por allá en el año 47, 48, 49, cuando fueron encontrados esos documentos. Fue cotejada esa información con todos los documentos en general y fueron incluidos en esta última versión. Ya, si te queda cómodo y quieres profundizar en ese estudio, yo te recomiendo esa Biblia. Te recomiendo al 500% te consigas esa Biblia textual. Ya, vas a encontrarte con una cantidad de terminologías que, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué en el texto recepto o la Reina Valera no se encuentra? ¿O por qué esto aquí? ¿O por qué allá? Si en la traducción del lenguaje actual está diciendo de esta manera, ¿por qué aquí lo está diciendo de esta otra? En sí es la misma esencia, pero los enfoques que le han dado las diversas traducciones es para un lector que puede tener o poco o más o menos conocimiento. Ese es el punto. He escuchado muchas veces que no le gusta la Biblia nueva versión internacional porque se está omitiendo los atributos de Dios, que porque están manejando un contexto histórico bastante diferente en relación con la Reina Valera versión 60 y así. Ok, hay muchos puntos, pero tengamos en cuenta que estos señores que hicieron la compilación o la revisión para poder sacar este tipo de traducción o versión de la Biblia no fueron cualquiera, son personal muy seleccionado de una sociedad bíblica X y esas personas están en una capacidad tal de poder, conforme a esos estudios, decir, sacamos esta versión por esto, esto y esto. Ya. Lo mismo pasa con las versiones católicas. Ya, no nos enfoquemos solo en las versiones protestantes. También enfoquémonos en las versiones católicas. También están sometidas a un juicio bastante diciente, con un personal muy capacitado. No es cualquier persona, no es una sola persona, son comités, son es un personal que es muy preparado. Estamos hablando traductores del griego koiné, del griego antiguo, del griego bíblico. Estamos hablando personas conocedoras del latín bíblico, del arameo, del hebreo bíblico, personas que conocen mucho de lingüística. Todo esto son factores que intervienen para que una traducción o una versión X de la Biblia se facilite para ti y para mí, que no tenemos ese tipo de conocimiento. Por eso, por eso es que me gustan estas versiones por el tipo de lenguaje, hacen más comprensible, hacen mejor entendible pasajes que aparentemente son oscuros, como dice el apóstol Pedro cuando hablaba de las cartas de Pablo. ¿Ya? Podemos entenderlo. Es más fácil, es más ameno. Siempre cuando estudies, vuelvo y te digo, si te queda fácil, consíguete versiones como la Nueva Traducción Viviente o la Traducción Lenguaje Actual. A veces con un dispositivo como un teléfono inteligente, los smartphones, o una tableta o un computador. Si tienes esa facilidad, descárgate aplicaciones diversas para que puedas hacer tu estudio, tu lectura y puedas tener una mejor comprensión del texto bíblico. Ok, ahora sí, en concreto. Mira que te leí el comienzo en los títulos en 3 versiones, la Reina Valera, que es el texto recepto casi en un 100%, en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tiene también una particularidad. Ella viene de la que se llama la Biblia de Ginebra, que fue la que utilizaron los reformadores, Calvino, Knox.
Zwinglio, se pusieron en esa tarea para poderla ejecutar. Y también tuvo una serie de transiciones como pasó con la Reina Valera. La traducción lenguaje actual, con deuterocanónicos o no. Hay una aplicación y no, ojo, no estoy recibiendo publicidad pagada, no es publicidad pagada, es una aplicación que utilizo mucho, me gusta bastante, prácticamente la estoy usando desde que salió la aplicación, que es YouVersion. Ahí tú puedes encontrar más de 20 versiones bíblicas en español. Puedes encontrar versiones que utilizó el mismo Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, allá hacia principios de 1600, como puedes encontrar versiones actualizadas de hace menos de un año, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que es muy ameno cuando no no hay una claridad en el pasaje y utiliza la versión y dice, pero el Señor me quiere decir algo acá. ¿Qué es lo que es? Voy a verla en esta versión. Ah, dice así, claro, estoy entendiendo. Entonces lees el contexto y te es más comprensible. Y te va a gustar tanto, que hasta la misma aplicación se puede volver tu mano derecha. No te estoy diciendo, quiero tener en cuenta, para que me tengas en cuenta esto, no te estoy diciendo que no dejes la Biblia escrita. El papel es una cosa, a mí me gusta mucho la Biblia en papel, como esta. Ya es pequeña, esta es una Biblia de bolsillo, la versión Reina Valera 1960. Le coloqué varias cintas, varios separadores, míralos allí, varios separadores para tener en cuenta el estudio o la lectura que voy haciendo. Y esa no le reemplaza ninguna aplicación, pero la aplicación me ayuda porque puedo manejar al tiempo otras versiones. ¿Ya? Ahora sí, me voy a la traducción lenguaje actual hasta el verso 5 del Salmo 10. Me extendí un poco para poderme hacer entender y, y creo que pude ser claro en este punto. Bueno, dice así la palabra del Salmo 10 en la traducción lenguaje actual. El título es Oración por la victoria. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dice el verso 1. En la Reina Valera se lee así. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Nótese que tribulación alude en la traducción lenguaje actual momento de dolor o un momento de angustia que el autor lo expresa cuando más te necesito. Está de una forma tácita. Aquí en la Reina Valera dice en el tiempo de la tribulación, mientras que en la traducción lenguaje actual dice cuando más te necesito. ¿Ya? ¿Cuál te queda más fácil? Si no sabes lo que significa tribulación, hombre, vete a la traducción lenguaje actual y puedes manejar allí por relación texto. Te das cuenta que en ese momento de angustia es cuando uno más está necesitando un auxilio, y es lo que nos está diciendo el autor. Nos lo dice aquí de una manera mucho más refinada en la Reina Valera y de una manera mucho más sencilla en la traducción lenguaje actual, para hacerme entender en lo que te dije respecto a las versiones. Dice el verso 2, los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, pero acabarán por caer en sus propias trampas. Dice el versículo 3, alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian, no te buscan, porque para ellos no existes. Son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia, pues solo en eso piensan.
Siempre le va bien en todo lo que hace. Bueno, ahora sí vamos a lo que es. En esta primera parte de este salmo, eh, el salmo, vemos, eso fue a principios de este mes, el 4 de febrero, vimos el salmo 9, es el mismo autor. Vimos que en ese salmo el salmista estaba confiado de la venida de la justicia cierta de su Dios. Pero en este salmo, en el salmo 10, lo que predomina desde el versículo 1 hasta el versículo 11, injusticia, solo injusticia. Y parece que Dios no quisiera prestar atención. El salmista estaba andando por vista, más por vista que por fe. Y poco a poco va volviendo su mirada, además de lo que percibe, a la realidad de un Dios que sí responde. A veces nosotros nos movemos es así, nos movemos por lo que vemos. Y hemos escuchado a Dios que nos dice a lo largo y ancho de su palabra que Él está allí, que confiemos en Él, que le creamos. O sea, que no nos movamos por lo que percibe nuestro sentido, sino que lo que hemos experimentado cada vez que hemos llegado a su presencia. Que eso prime por encima de nuestros sentidos. Pero como nosotros somos seres carnales, eso lo omitimos a un segundo plano. Ahora bien, esto le pasaba aquí al salmista. Y él poco a poco fue cambiando esa realidad. Fue un giro para que él encuentre. Nótese algo. El salmista aquí, hasta este momento, había mucha gente a su alrededor, como dice el doctor John MacArthur, el pastor MacArthur. Había ateos prácticos. O sea, no solamente decían que no creían, sino que afirmaban y despreciaban cualquier cosa relacionada con Dios, de tal manera que hasta esa gente apoyaba a los malos. Ahí lo vemos en el versículo 5, en el versículo 4 dice, alaban a los ambiciosos, perdón, en el 3, alaban a los ambiciosos, estas personas malas, pero a ti te menosprecian, oh Dios. No te buscan, porque para ellos no existe. Mira eso. Son groseros, levantan la nariz y presumen de su codicia, pues solo en eso piensan. Siempre les va bien en todo lo que hacen. Y aquí vemos una actitud que está teniendo el salmista y está diciendo, mira Señor, es un impío, te desprecia y mira cómo le va cómo le va de bien. Nosotros de una u otra manera hemos sentido lo mismo. Yo te lo confieso, yo lo he sentido. He visto cómo el impío, cómo el inicuo, cómo el malvado ha sido prosperado. Pero el Señor en su palabra ha dicho, no te preocupes por eso, porque tu fin va a ser otro y el de él va a ser otro. Yo digo, pero Señor, ese va a ser el fin. Mientras tanto, ¿qué? Él mientras tanto viene y me dice, espera, ¿qué voy a hacer? Cuando él dice espera, hay un salmo que dice, estate quieto, espera, confía en mí, que yo voy a actuar. Y efectivamente, pero yo tengo que actuar conforme a lo que él me está diciendo en su palabra. Si él me dice, pero para poder llegar a eso, quiero aclarar algo, es porque ya he tenido una experiencia con él. Yo sé que los que me están viendo en este momento han tenido experiencia con Dios, pero si tú nunca has tenido una experiencia y quieres conocer de ese Dios vivo, tú puedes llegar a su presencia confiado en arrepentimiento y
después de ese momento, mostrar frutos de que ya eres una persona diferente. ¿Cómo se logra eso? Estando en oración. Y me vas a preguntar, pero es que yo no sé orar. Digo, si tú te vas a la palabra, en los libros de los Salmos enseñan casi todo a orar. El libro de los Salmos casi todos te enseñan a adorar. El libro de los Salmos casi todos te enseñan a alabar. Ahora, si es necesario tener una guía directa, una guía inmediata, en la descripción de este video hay un link y por ahí nosotros, como Iglesia Selah, los ancianos de la iglesia, podemos darte una orientación para que tú puedas empezar una vida de oración efectiva, ¿ya? Bajo la voluntad del Altísimo, bajo la guía del Espíritu Santo, a la luz de la revelación perfecta que es su palabra. Y así te vas a dar cuenta, vas a llegar a diversos tipos de experiencias con ese Dios vivo y vas a entender lo que es una vida de oración. La oración es una de las armas que nos entrega nuestro Dios para salir de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, del dolor, de la tristeza. La oración es para poder llegar a los pies de Él en un clamor, en una petición. La oración no es solamente pedir, es entablar una relación con Él. Así como tú hablas con tu mejor amigo o tu mejor amiga, con tu pareja. Es así con nuestro Dios. Es fácil. No tiene ningún tipo de misticismo extraño, ni hacer aquello o hacer otra cosa. No. Es sencillo, es entablar una conversación con Él. Pero para poder llegar a sus pies es necesario limpiarnos de toda maldad. Hay que arrepentirnos porque todos hemos pecado y Él es pura santidad. Pero Él está siempre con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Somos nosotros los que no queremos llegar. Él nos ha buscado. Recuerda que Él sufrió martirio, estuvo en una cruz por ti y por mí, para que todo lo que estaba perdido fuese encontrado. Eso fue lo que Él vino a hacer aquí, y a predicar las buenas nuevas de salvación. Ese fue el punto, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Él vino a hacer eso, a mostrarnos su reino. Ya, Él tiene propósitos contigo, tienes propósitos conmigo. Y todo lo que Él quiere hacer contigo es entregarte su victoria. Y cuando Él nos entrega su victoria, vamos a salir siempre adelante. Pero en este salmo estamos viendo que hay una reclamación que está teniendo el salmista, diciendo, mira Señor lo que está pasando, mira esto, mira cómo veo prosperar los impíos, veo esto. Y aquí este salmo vemos algo, lo que te dije de un principio, bastante curioso. Vemos 22 tipos de pecado que tiene el impío. Y me voy así. Pecado que encontramos en los versículos 2 al 4. 2 y 4 dice, el impío está lleno de arrogancia y de altivez. En el versículo 2 encontramos que él persigue al pobre. En el versículo 2 también vemos que ese impío le pone lazos al justo, que idea artificios contra lo justo, o sea, maquina y piensa maldad de cómo afectarlo. Todo eso lo estamos viendo en el versículo 2. Dice que ese impío se jacta de sus grandes planes. Lo vemos ahí en el versículo 3. Que bendice al codicioso. Imagínate, un malo dándole bendición a otro malo. Ahí lo vemos en el versículo 3. Desprecian al mismo Dios en el versículo 4. Desecha la doctrina de la palabra en el versículo 5. Lucha por dar a luz lo que es la maldad. O sea que esa persona se esfuerza tanto que desea hacer maldad. Ahí lo vemos en el versículo 5. Dice que él está ciego, totalmente ciego
a los juicios de parte de nuestro Dios. Me voy a ir ahora al versículo 6 en adelante y te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: y en su interior, dice el verso 5, siempre les va bien en todo lo que hacen. Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender, se burlan de sus enemigos. ¿Sabes por qué no pueden entender la ley de Dios? Porque para poderla entender es necesario llegar con un corazón contrito y humillado. Es necesario llegar en un estado de arrepentimiento delante de nuestro Dios. La palabra tiene una particularidad. Para poderla entender, yo tengo que ser humilde. Humildad no es pobreza. Humildad es entender que eso es superior a mí. Entender que eso me va a enseñar a mí. Es captar todo lo que me va a decir para que yo, es captar de tal manera que eso que me están diciendo es para mi formación, para mi bendición, para mi crecimiento. El ser humilde viene siendo parte del fruto del Espíritu. Humildad es lo mismo que mansedumbre, es un sinónimo. Ahora bien, como eso viene de parte, lo que yo le entrego en el fruto del Espíritu para con Dios, ahora me preguntarás, ¿dónde está eso, hermano Álvaro? Ok, dice el apóstol Pablo cuando le escribió a la carta, cuando le escribió a las iglesias en Galacia, allá en el capítulo 5, verso 22-23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 partes que tiene el fruto del Espíritu se componen así: lo que me entrega Dios a mí, lo que yo le entrego a mi prójimo y lo que yo tengo que tener delante de mi Dios. Ya. Y eso solamente ocurre cuando yo recibo al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Cuando yo está el famoso pacto wesleyano o la oración de fe, que te voy a decir así, no es bíblico porque a veces no se hace de una manera sincera. En la Biblia no aparece esa oración de fe, por ningún lado, no importa la versión que busque. Eso es un pacto que hizo John Wesley, prácticamente el fundador del metodismo, o sea, una denominación protestante que viene de Inglaterra. Y entonces en ese pacto se conformó la famosa oración de fe. Es muy efectiva, obviamente, y claro que sí, está basada en las escrituras, ya, pero cuando no se hace de una manera sincera, o sea, cuando no se recibe, no se está entendiendo lo que se está diciendo allí, tú vas a ver que esa persona, o lo vamos a hacer mucho. Yo lo hice muchísimas veces, cada vez que llamaban al altar, vamos para que haga la oración de fe. Yo ya ni recuerdo cuántas veces hice la oración de fe, hasta que entendí que es en la intimidad, en esa relación, en esa búsqueda, entendí lo que es la oración de fe, lo que es recibir sinceramente a Jesús. Y es cuando hubo una transformación. Ya, no estoy diciendo que cuando hagan el llamado al altar para orar, nos reciban. Claro que ahí hay conversión, pero de un ejemplo, de 500 personas que fueron al altar, realmente ¿cuántas tuvieron la conversión? Es el asunto. Mientras que si tú estás en la intimidad, obviamente va a ser diferente la experiencia. Ahora bien, la palabra hay que recibirla con humildad. ¿Qué es la humildad? Es cuando nosotros reconocemos nuestras propias limitaciones. Por eso es que hay que ser manso. La última parte del fruto del Espíritu, mansedumbre. Cuando Dios dice algo, yo tengo que recibir la palabra así, en ese estado. Ya.
no discutirla, no contrariarla, no ponerla en tela de juicio. Ahora bien, ya si tú vas a estudiar otra cosa y necesitas profundizar, ya es otra cosa, pero me estoy refiriendo a la relación, a esa comunión que hay que tener con nuestro Dios. ¿Ya? Dice el versículo 6 del Salmo 10, y en su interior piensan que jamás fracasarán. Mira las actitudes que tiene un impío, que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. Eso nunca va a ser así. Dice el verso 7, sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras esconden sus malas intenciones. Entonces, ahí estamos viendo que ellos se jactan de obtener lo que desean. Ya, que ellos maldicen. Dice el verso 8, andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. O sea, prácticamente engañan a otros, son fraudulentos, hablan maldad, o sea, hacen padecer, maquinan conspiraciones, intrigas, tramas contra sus vecinos, contra los que están a su alrededor. Ahí los está diciendo el verso 8, espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Este matarlo puede ser físico, como puede ser con su lengua. Eso prácticamente es casi común, que no debería en un ambiente laboral. Lo que es el chisme, lo que es la envidia, lo que es el lleva y trae, lo que es la habladuría, lo que es la calumnia, y lo único que se daña es ese ambiente de trabajo, porque eso es lo común, eso es la normalidad, y no es así, eso es mentira. Tú y yo, como hijos del Altísimo, como seguidores, discípulos de Jesús, y siendo guiados por el Espíritu Santo, somos nosotros los que estamos encargados de cambiar, de transformar nuestro ambiente, ¿ya? A la luz de las Escrituras. El Espíritu Santo nos enseña en la revelación perfecta que es su palabra, cómo transformar nuestro ambiente, ¿ya? No es haciendo guerra ni nada de eso. Llegará el momento en que habrá que hacerlo, claro que sí, pero cuando uno tiene una actitud de cristiano fiel, el solo hecho de tener esa actitud, ya eso transforma el ambiente. Dice el verso 9, siempre se andan escondiendo como el león en su cueva, siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa, y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Ahí vemos que ellos acechan al pobre, ellos manifiestan crueldad y viven seguros en su pecado. Y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Mira eso. O sea, la actitud de estas personas son terribles. Dice, esos malvados piensan que a ti no te importa. Y está hablando aquí el salmista, ahora se lo está diciendo a Dios. Esos malvados piensan que a ti no te importa. Y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. Pero dice el verso 12, vamos Dios mío, llama a cuenta a los malvados. Y es aquí donde empieza a cambiarle el mundo al salmista. Y empieza a tener ese desaliento, se cambia en esperanza. Y él dice, vamos Dios mío, llama a cuenta a los malvados. Y nosotros podemos apropiarnos de esas palabras y decirle, Señor, mira lo que está pasando a mi alrededor. Tal vez conmigo no se está metiendo, pero yo estoy viendo solo injusticia. Señor, levántate. Así dice el Reina Valera. Y este levántate lo encontramos muchas veces en diversos salmos.
Y cada vez que el autor le dice, levántate Señor, y el Señor se levanta, lo que viene es un juicio terrible. Ya lo vemos allá en el libro de Números, lo vemos en el libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas, y cada vez que él se levantó, se sacudía y venía juicio, venía esa justicia divina y se hacía lo que en ese momento le clamaba el autor. Lo vemos más que todo en el libro de los Salmos. Ahora bien, vamos otra vez aquí al Salmo 10. Dice, vamos Dios mío, llama a cuenta a los malvados. ¿Por qué han de burlarse de ti? Pídeles cuentas de su maldad y bórralos de este mundo. Mira hasta dónde está llegando el salmista. Señor, ¿cómo está ese clamor? Señor, bórralos si es necesario de este mundo. ¿Por qué han de creer que no les pedirás cuentas? Tú conoces su maldad, tomas en cuenta su violencia y un día le darás su merecido. Si te das cuenta que nosotros podemos clamarle en ese momento a nuestro Dios y decirle así al salmista, Señor, tú conoces, así como lo dijo el salmista, perdón, Señor, tú conoces la maldad de ellos, toma en cuenta su violencia, toda esa violencia que han hecho contra mí, que han hecho contra esas personas, y podemos decirle, Señor, acaba con ese poder. Aquí lo está diciendo el salmista. Nosotros podemos apropiarnos de esas palabras cuando vemos situaciones de injusticia. Podemos decirle, Señor, no te olvides de nosotros los humildes. Los huérfanos y desvalidos confían en ti. Tú eres quien los ayuda. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Si te das cuenta, lo que te dije respecto a los humildes es aquella persona que reconoce su debilidad, que reconoce sus limitaciones. Delante de Dios, todos somos limitados. No hay ni rico ni pobre, ni sano ni enfermo. Delante de Dios, estamos vivos es por Él. Sin Él no somos nada. Por eso es que dice así, tú Dios mío reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Siempre que lleguemos a su palabra, siempre que lleguemos en oración, recuerda humildad. Reconoce tu capacidad como ser humano. Siempre. Reconozcamos que somos creados, reconozcamos que estamos limitados, reconozcamos que delante de Él no somos nada, reconozcamos que con Él vamos a obtener todo, reconozcamos que con Él no va a hacer justicia, reconozcamos que tenemos que estar en su voluntad. Dice, tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. ¿Por qué a los huérfanos? Porque antiguamente no solamente los huérfanos, sino también las viudas no tenían esa figura de protección como eran los padres o el esposo. Entonces el término huérfano, el término viuda, efectivamente, eso es lo que significa, sin padres y sin esposo, muchas veces son menospreciados. ¿Por qué? Porque ya no hay quien los proteja. Entonces, ahí quien realmente entra a protegerlo es esta entidad divina que es nuestro Dios. ¿Ya? Dice, tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados, que son diferentes. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Para poder aplicar este salmo en nuestra vida, tenemos que llegar siempre en humildad a su presencia. Para poder aplicar ese clamor o esas peticiones a nuestro Dios, yo tengo que entender el pasaje. Yo tengo que estar bajo la guía y la comunión y tener comunión con el Espíritu Santo. Si no, mi hermano, será una mera lectura, una mera palabra y no va a hacer ningún efecto. Siempre lleguemos al texto bíblico, entremos a la presencia de nuestro Dios como la Biblia en humildad.
siempre reconozcamos nuestras limitaciones desde todo punto de vista. Reconozcamos que Él está por encima de todo, en el nombre de Jesús. Soy el pastor Josué Ávila Pérez desde la Iglesia Selah. Queremos bendecirte. Suscríbete a nuestro canal, te lo repito. Danos un like. Si tienes peticiones, sugerencias, si quieres que oremos por ti, escríbenos en la descripción del video, está el correo electrónico, escríbenos por allí. Están desactivados los comentarios porque el video está también enfocado hacia la niñez. Y por lo tanto, en las políticas de la plataforma de YouTube, se desactivan automáticamente los comentarios. Queremos bendecirte y esperamos vernos en una nueva ocasión. En el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias porque nos has visto, nos has sintonizado.